La nave de desembarco tembló al atravesar la atmósfera tormentosa de X9 Cristar, una luna estéril que orbita un gigante gaseoso en las profundidades de la zona neutral del sistema Sirio. Láminas de niebla helada golpeaban el exterior y la escarcha se deslizaba por las ventanas en vetas crecientes. En el interior, 13 cadetes de 12 especies alienígenas diferentes se prepararon en silencio. Cada uno había entrenado durante años en la Academia Galáctica. Cada uno seleccionado para esta prueba final tenía como objetivo filtrar a los débiles y elevar a los excepcionales. La instrucción de la misión había sido clara: sobrevivir 72 horas en la superficie de Cristar, solo con el paquete de supervivencia estándar y lo que la luna proporcionara. Sin drones, sin soporte técnico, sin comunicación más allá de las balizas de emergencia de corto alcance. Solo los instintos, la resistencia y la innovación determinarían quién pasaba o quién se congelaba. La cadete Tracy Green se sentó en silencio cerca de la parte trasera de la cabina. Era la única humana en esta misión, la única representante de la Tierra en este escuadrón de élite. Tenía cabello castaño trenzado firmemente contra su cabeza, círculos oscuros bajo los ojos por las noches de insomnio de ansiedad previa a la misión y un par de guantes reforzados contra el frío apretados con fuerza. En su regazo sabía cómo la veían los demás, una frágil y lenta evolución, un habitante de un mundo de la muerte que apenas había ganado su lugar entre las especies alienígenas genéticamente perfeccionadas. Había oído los susurros durante el entrenamiento, visto las miradas, sentido el tono despectivo de algunos profesores que no podían entender por qué una cadete humana había llegado tan lejos. Frente a ella, el cadete Sor, un silicornio de hombros anchos con piel translúcida y un traje exonatural que se adaptaba al frío, se burló en su dirección. No estaba tratando de ocultarlo. Ella lo ignoró. Su aliento se humeaba en el aire frío a pesar de la regulación térmica interna de la nave. Incluso parecía sentir el frío entrando en la cabina. Eso era decir algo. La computadora de la nave de desembarco anunció que su descenso estaba completo. Un momento después, la escotilla se abrió dejando entrar una ráfaga de viento cortante y un resplandor cegador de los soles gemelos que se reflejaban en campos interminables de hielo azul y picos cristalinos irregulares. La temperatura bajó instantáneamente, golpeando la piel expuesta con un mordisco lo suficientemente agudo como para arrancar lágrimas. Tracy salió última, dejando que los demás desembarcaran antes que ella. Sabía que la subestimarían. Ella contaba con ello. La superficie de X9A se extendía como un país de las maravillas infernal hermoso. Traicionero y vasto, las crestas glaciares se alzaban como olas congeladas en la distancia, sus bordes brillaban como fragmentos de vidrio, las tormentas de hielo rugían en el horizonte sin vegetación, ningún refugio visible, solo una extensión de letal silencio blanco que podría matar a cualquier organismo desprevenido. En menos de una hora, un instructor alienígena estaba frente a ellos. Su cuerpo revestido de armadura reflectante, ojos ocultos, bajo una visera levantó la mano para pedir silencio, y a pesar del aullido del viento todos pudieron escucharlo a través del enlace de calma incrustado en sus cascos. Tiene 72 horas estándar, sobrevive, te recuperaremos. En este lugar exacto tus paquetes contienen una baliza de emergencia, 2 raciones guantes térmicos, un iniciador de fuego y una herramienta múltiple. Usa las fortalezas de tu especie, eso es todo. El instructor retrocedió hacia la nave de desembarco. La puerta se cerró con un silbido detrás de él, y luego solo quedaron los cadetes, 13 de ellos. Algunos no perdieron el tiempo. Una hembra Yari se lanzó de inmediato a través de la nieve, sus extremidades de 4 articulaciones llevándola hacia una cresta distante donde el calor se rumoreaba que existían respiraderos. Un corpulento hombre gravitacional clavó una estaca en el hielo activando un refugio temporal que se infló con un silbido mecánico. Otro cadete, un insectitoide alto llamado Fesisi, comenzó a escanear el suelo con lentes de visión térmica integradas en su máscara. Tracy se quedó quieta. Su bota se hundió ligeramente en la nieve costra mientras inspeccionaba la tierra. El viento arañó su traje y su visor se congeló en segundos, lo que la obligó a limpiarlo. Su aliento salió de nubes invisibles, y ya podía sentir el frío filtrándose por los huecos de su cuello. No era solo el frío, era el tipo de frío. El tipo que no se preocupa por la valentía o la resistencia. Solo castiga los errores. Se alejó de los demás marcando su ritmo lentamente. Sabía que era mejor no correr como los Yel. Haría gastar energía estableciendo un perímetro como el Graborne. Este lugar no estaba destinado a ser conquistado. Tenía que ser sobrevivido. Eso significaba paciencia después de caminar durante 10 minutos a través de un terreno irregular.
Encontró una depresión en el terreno medio protegida por una media luna de rocas glaciares rotas. No era mucho, pero rompía el viento y proporcionaba cobertura visual. Lo más importante era que tenía una zanja estrecha, que la atravesaba. Tal vez una antigua falla o un túnel de hielo colapsado. Sus instintos se despertaron. Esa zanja podría contener energía térmica atrapada de las profundidades del núcleo de la luna si tenía suerte. Podría ser suficiente para compensar el frío de la superficie por unos pocos grados. Se deslizó dentro de la zanja y desempacó su equipo. El frío estaba empeorando ahora. Sus manos temblaban incluso a través de los guantes. Se movió rápidamente. No por pánico, sino por necesidad. Colocó cada artículo: el iniciador de fuego, las raciones, la herramienta múltiple y una fina manta reflectante inútiles solos. Pero juntos. Tal vez no. Tracy no creía en la suerte, pero sí creía en el entrenamiento de supervivencia en la tierra. Su abuelo la había llevado de campamento a los bosques siberianos. Incluso antes de que ella aprendió a atarse sus propias botas, se le enseñó a construir refugios aislados de la nada, cómo retener el calor corporal usando superficies reflectantes y cómo cocinarte usando nieve y un caparazón de metal ahuecado. Ese conocimiento no era sofisticado. No era galácticamente impresionante, pero funcionó. Se arrodilló en la trinchera, desarmó su herramienta múltiple y comenzó a cavar un bolsillo estrecho en la pared de hielo dándole forma de cúpula. El hielo era duro pero no intrabajable. Mientras trabajaba, pensó en los demás. Probablemente ya se reían de su ausencia. Tal vez incluso esperaban que enviara pronto una baliza de socorro. Bien, que crean que era débil. Eso le daría tiempo. Sobre ella, los soles gemelos comenzaron a bajar, proyectando la luna en largas sombras azules. La temperatura bajó otros 6 grados. Las fibras de calefacción de su traje parpadearon y luego se estabilizaron apenas. No podía contar con ello por mucho tiempo. Las baterías fallaron rápidamente con estas temperaturas. Al anochecer, había ahuecado suficiente espacio para arrastrarse dentro. Forró el interior con la manta reflectante y metió su mochila en la entrada para sellar la abertura. Luego tomó un pequeño puñado de nieve seca, lo empacó firmemente y lo colocó en su taza de metal. Activó el encendedor viendo la pequeña llama naranja parpadear a la vida, calentar el fuego, la herramienta más primitiva de todas y aún invicta, mientras el agua se derretía lentamente. Se apoyó contra la pared de hielo y cerró los ojos. Sus músculos y dedos estaban entumecidos. Pero su refugio era real, su cuerpo estaba intacto, su mente estaba clara, había sobrevivido al primer día, y mañana haría más que simplemente sobrevivir. Para cuando el primero de los hijos gemelos desapareció más allá de las líneas de crestas congeladas de X9 Cristar, un tipo diferente de silencio se instaló sobre la luna. No el silencio de la paz, sino la frágil quietud de las cosas que fallan, de la confianza que se rompe, una grieta helada a la vez dentro de la cápsula de hielo poco profunda que había construido. Tracy abrió los ojos a un tenue parpadeo azul que rebotaba en las paredes. El fuego hacía tiempo que se había atenuado a brasas, pero el calor persistía. Su tasa térmica, aún mitad nieve derretida, irradiaba una calidez débil. No era un lujo, pero era vida. Se llevó la mano enguantada a la cara y la retiró lo suficiente para sorber. Sus labios escocían cuando el calor tocó la piel mordida por la escarcha. La quemadura fue bienvenida. Afuera el viento gritaba más fuerte ahora. La trinchera la había salvado de lo peor. Pero aún así, la capa superficial de su refugio había comenzado a congelarse nuevamente. Los cristales se formaron a lo largo del borde de la brecha de entrada. Su mente repasó lo esencial: calor, hidratación, integridad estructural, y luego pasó a una nueva preocupación: los demás. Había visto a los Graborn que de Tours instalando una cúpula cinética. El dispositivo estaba destinado a la supervivencia a corto plazo, convirtiendo la energía gravitacional almacenada en una capa protectora de calor. En la mayoría de los planetas, esa tecnología sería confiable. Pero Chizar no era la mayoría de los planetas. Aquí la tecnología traicionó a sus amos. El medio ambiente parecía disfrutar especialmente de rechazar la arrogancia. Tracy aseguró la solapa de entrada de Sue, se alejó y se arrastró afuera. En el momento en que sus botas tocaron la nieve, el viento le empujó contra el pecho como un muro viviente. Se ajustó la máscara y revisó la pequeña pantalla de sensor en su muñeca. La temperatura exterior había caído por debajo de -90. La piel humana se congelaría en segundos. Su traje se aferraba a la función por un hilo. Caminó con cautela por la trinchera, manteniéndose agachada para evitar llamar la atención. La visibilidad era pobre y los cristales de hielo golpeaban su visor como papel de lija fino. No tenía intención de alejarse mucho, solo lo suficiente para encontrar señales de movimiento o, peor aún, la falta de él. No tardó mucho. Vio la cúpula medio colapsada. Torres no era visible.
El núcleo de energía del dispositivo parpadeó en rojo. Se acercó lentamente y golpeó la carcasa exterior con el nudillo. Emitió un sonido hueco. Sin respuesta. Tracy se agachó y alcanzó el panel de liberación de emergencia. Buscó el control manual, lo presionó y la cúpula se abrió con un silbido. Thor yacía acurrucado dentro de su respiración, ojos superficiales revoloteando bajo párpados pesados. Su piel había cambiado de su tono obsidiana habitual a un plateado pálido casi quebradizo. Maldijo en voz baja. Su traje regulador térmico se había apagado, el depósito de energía de reserva de la cúpula se había congelado. Ella se inclinó y sacudió su hombro, su cabeza giró hacia atrás todavía consciente apenas. No tenía opción, metió la mano en su traje y sacó su segunda varita térmica de emergencia, algo que había estado guardando sin dudarlo. La metió entre las placas de su armadura en la costura del pecho y la activó. Un breve pulso iluminó el aire a su alrededor y su cuerpo se sacudió en respuesta. Sus ojos se abrieron completamente desenfocados. «Te estás quemando la espalda», susurró a través de un vínculo de calma roto. Ella no respondió. No le importaba el juicio si él muriera aquí afuera. Ella sería responsable de saber que podría haber hecho algo y no lo hizo. Eso no era aceptable. ¿Puedes moverte?, preguntó. Su voz fallaba, pero logró asentir. «Sígueme, regresaremos a mi refugio». Lentamente le tomó casi una hora lograr que se moviera. Sus extremidades funcionaron, pero su coordinación estaba destruida. Ella caminó adelante revisando cada pocos pasos para asegurarse de que no se hubiera derrumbado cuando llegaron a su trinchera. Él dudó. «¿Cavaste esto?», dijo con voz áspera al exhalar, empañándose la visera. Ella ignoró la pregunta y lo jaló adentro. El espacio era apenas suficiente para una persona y mucho menos para dos. Pero la necesidad no se preocupaba por la comodidad. Ella movió sus provisiones, movió su propio equipo hacia la pared y lo apoyó contra el lado aislado. Luego volvió a encender el encendedor. Las llamas crepitaron a la vida, proyectando sombras parpadeantes sobre el liso hielo azul. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos no era incómodo, era el silencio de la supervivencia, el sonido de los pulmones ajustándose al aire que ya no dolía. Torres se echó hacia atrás. Sus ojos recuperaron lentamente su tono normal. «Se suponía que morirías primero», murmuró. Tracy levantó la vista. «Ese era el plan. ¿No era personal?». Todos simplemente asumieron. «Lo sé», dijo ella revolviendo la taza de agua de nieve ahora hirviendo. Se le entregó y la miró fijamente. «Gracias», asintió ella. «La receta de tierra vieja de menta ayuda con el sopor frío». Tomó la taza, tembló en sus manos, pero bebió vapor. Se enroscó en sus labios. La más leve sonrisa se dibujó en su rostro y luego se desvaneció. Le devolvió la taza. «Me salvaste solo porque me deberás una a uno», respondió ella. La mirada de Thor se volvió seria. «No soy la única. Vi a los demás antes de desplomarme. His no se mueve». Fizz intentaba enterrarse en el hielo, pero sus alas estaban congeladas. No sé sobre el resto. Tracy sintió que se le tensaba el estómago. Era solo el final del primer día y ya varios cadetes estaban cerca de morir. Se suponía que la tasa de supervivencia era alta. La academia se enorgullecía de equipar a los mejores. Pero esta prueba no se trataba de tecnología o superioridad genética. Se trataba de adaptabilidad. «Quédate aquí», dijo. «Descansa, los encontraré». «Te congelarás, tal vez», dijo ella, poniéndose de pie otra vez. «Pero tengo té. Eso me hace invencible». Antes de que pudiera discutir, ella volvió a salir apretando el sello detrás de ella. Sus mejillas ya le escocían cuando llegó al terre. El labio de Ench. El viento no había amainado y las estrellas habían emergido por completo arriba, afilados puntos blancos esparcidos por un vacío tan negro que parecía interminable. Agarró el mango de su encendedor como un arma y se dirigió al este siguiendo las depresiones poco profundas en la nieve dejadas por las múltiples huellas de un hielar. Y el frío ya no era solo físico, se estaba convirtiendo en algo vivo, algo que presionaba su ese pensamiento, susurrando debilidad, tentándola a ceder. Recordó la voz suave y áspera de su abuelo basada en la sabiduría de la tierra. «El frío no quiere matarte, quiere que lo hagas por él». Ella no le daría la satisfacción. Tracy empujó hacia adelante, cada paso un desafío contra el viento cortante que recorrió la llanura helada. Su visera había comenzado a congelarse desde adentro y periódicamente tenía que levantar su guante para limpiarlo con el borde de su manga. El calor de la menta en su garganta se había desvanecido hacía mucho tiempo. Pero el recuerdo la llevó en algún lugar por delante de ella. Fezzi, si todavía podría estar vivo, tal vez His probablemente se había ido. No podía concentrarse en los números, se concentró en el posible. Su camino se curvaba alrededor de una cresta donde un grupo de agujas de hielo dentadas sobresalían del suelo como dientes congelados. Entre ellas la nieve estaba llena de ranuras y agujeros poco profundos. Tracy redujo la velocidad. Estas no eran
Formaciones aleatorias. Alguien o algo había intentado cavar aquí. Sus ojos captaron el brillo de una antena. Se apresuró hacia adelante. Fiji yacía parcialmente enterrado. Su cuerpo de chitene se curvó sobre sí mismo. Sus extremidades secundarias se doblaron fuertemente. Un ala se había roto por la mitad y se había congelado en esa forma. Su respiración era superficial, visible solo como tenues nubes alrededor de los bordes de su boquilla. La nieve a su alrededor había sido tallada en huecos poco profundos, probablemente de un intento fallido de hacer un túnel. Tracy se arrodilló a su lado y colocó una mano contra la parte superior de su tórax. El extraterrestre no se movió. Tracy no habló. Sacó una bobina de filamento de su bolsa a solo 1 metro de la izquierda y la envolvió alrededor del torso de Fezzi. Luego la conectó a la base de su iniciador de fuego. La bobina se encendió brillando en naranja como una serpiente de cobre, emitiendo una ola de calor pulsante lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder la muerte que se arrastraba hacia la otra chica. Extremidades. Después de casi 3 minutos, Fezzi se movió. Sus párpados revolotearon revelando unos brillantes ojos negros que parpadearon varias veces antes de fijarse en el rostro de Tracy. Sus mandíbulas temblaron. «Humano, ahorra energía», dijo Tracy en voz baja. «Puedes caminar». La antena de Fezzi se movió 2 veces. Las piernas de corta distancia ralentizan el daño por frío. «Iremos despacio», respondió Tracy. La bobina no duraría mucho. La desenrolló y la metió de nuevo en su bolsa. Los extremos ya estaban ennegrecidos y quebradizos. Luego envolvió uno de los brazos de Fezzi sobre su propio hombro y comenzó a guiarla de regreso. El viento no amainó, pero su dirección era buena. La trinchera reapareció a través de la bruma flotante y el contorno de su refugio apareció a la vista. Cuando llegó al borde y ayudó a Fezzi a bajar, Torres ya estaba fuera. Parecía más fuerte. Había desarmado uno de los calentadores de raciones y lo había convertido en una cubierta de ventilación improvisada para mantener su refugio aislado. Cuando vio a Tracy arrastrando al cadete insectitoide, no dijo una palabra. Simplemente se hizo a un lado y despejó el espacio. Tracy ayudó a Fezzi a entrar y le ayudó a acurrucarse contra la pared donde se concentraría el calor. Luego agregó nieve a la taza de acero y reavivó el fuego. El brillo dentro de su estrecho refugio lo hacía sentir casi sagrado, como un templo oculto en un mundo que castigaba a todos. Cosa de sangre caliente. El té se preparó lentamente. Fezzi no habló mucho, no lo necesitó. Su gratitud se mostró en la forma en que sus brazos ya no temblaban tanto y cómo mantenía su ala dañada doblada lejos de la llama sin que se lo dijeran. Torres bebió primero y luego le pasó la taza a Fezzi, quien luchó con el concepto antes de copiar a los demás. Su reacción fue casi cómica. Sus ojos se abrieron y su antena se arqueó hacia arriba registrando el calor, el sabor y el estímulo. Ella bebió el resto. Esa noche los 3 se turnaron para dormir. Tracy no durmió mucho. Se apoyó contra la pared helada mirando el parpadeo del fuego y pensando. Esto no era sobre sobrevivir, más algo sobre este lugar. Esta prueba había cambiado de forma. No era un campo de pruebas, era un ajuste de cuentas por la mañana. Había decidido lo que debía hacerse. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte arrojando oro a través de los interminables campos de nieve. Tracy emergió de la trinchera con un propósito. El iniciador de fuego no duraría para siempre, tampoco sus raciones. Si quería mantener a otros con vida y vendrían más, tenía que hacer algo más permanente. Hizo un inventario de los suministros que le quedaban. La herramienta múltiple seguía funcionando. La manta térmica dentro del refugio había hecho bien su trabajo reflejando el calor hacia adentro. Pero necesitaba más calor y más espacio. Tenía que ampliar el refugio y hacerlo sostenible. Su mente se dirigió a la Tierra, específicamente a un documental que había visto una vez sobre exploradores del Ártico. Uno de ellos había construido un sistema de calefacción con nada más que una lata de metal, una vela y una olla de agua. No tenía velas, pero tenía tiras de combustión y tenía metal disperso, fragmentos de la cúpula fallida de Torres y parte de la carcasa rota de la unidad de escaneo de Fezzi. Durante las siguientes horas trabajó en silencio. Primero, reutilizó los escombros cortando, doblando láminas finas de metal usando la hoja caliente de su herramienta múltiple. Las colocó en capas para formar una extensión de domo semicircular, lo suficientemente grande como para albergar al menos 5. Luego enterró su base profundamente en la zanja y reforzó los lados con nieve compactada para crear aislamiento para el calor. Usó la bobina una última vez para poner en marcha una cámara de combustión en capas hecha de regulador de domo cinético de Torres. El calor generado por la chispa cinética era débil, pero diseñó un ciclo simple que podía almacenar la energía en la cuenca de metal calentando lentamente una olla de agua encima. Colocó su taza de acero encima llena de nieve. En 20 minutos el agua burbujeó. Estaba lejos de ser un reactor, pero funcionó con un manejo cuidadoso.
El refugio se mantendría en niveles de supervivencia. El truco era el flujo de aire, demasiado aislamiento y el oxígeno se agotaría muy poco y el viento los mataría. Hizo una solapa de ventilación usando un trozo de lona sintética en ángulo contra el viento para permitir que entrara el aire filtrado y evitar que el calor escapara demasiado rápido. Lo probó ella misma sentada dentro del domo durante más de una hora. Su temperatura corporal se mantuvo estable. Ella ya no tenía que depender completamente del encendedor. El sistema era débil pero autosuficiente. Salió e inhaló profundamente. El frío todavía picaba, pero ya no la asustaba. Al atardecer, llegó otro cadete. Un macho alto y felino llamado Rowan, estaba casi inconsciente. Torres lo vio primero y corrió a buscar a Tracy. Juntos lo jalaron. Su cola estaba congelada. Su respiración era errática. Pero una vez que Tracy le dio agua caliente y envolvió sus extremidades en tel aislante, su condición se estabilizó. La miró fijamente después de despertar. «Tú construiste esto», asintió. «No nos moriremos aquí». Parpadeó lentamente. «Este refugio, esta configuración, no está en ningún manual. Es de la Tierra», dijo, acampando al estilo de la vieja escuela. Ryland se rió una vez. El sonido fue débil pero genuino. «Ustedes los humanos están locos. A veces eso es lo que se necesita», respondió. Al final de la segunda noche, el refugio albergaba a 4 cadetes. Tracy no esperó a que le dieran las gracias. Ya se estaba preparando para más. Había comenzado a derretir la nieve en lotes, racionar las fuentes de calor y organizar rotaciones para las guardias y los controles de oxígeno. Cada hora que pasaba con vida ya no se trataba de aprobar un examen, se trataba de reescribir las expectativas puestas en su especie en los momentos tranquilos entre arreglar trajes rotos y sellar grietas en la cúpula. A veces sorprendía que los demás la miraban de manera diferente, no como una casualidad o una carga, sino como algo más. Una ley de la comprensión era desconocida e inoportuna. Ella no había venido aquí a liderar, vino a demostrar que podía sobrevivir y sin embargo, ahora, con él, refugio pulsando con calor y los cuerpos moviéndose en lugar de congelarse, no podía evitar preguntarse qué pasaría cuando llegaran más cadetes. El frío no se había rendido. Ella tampoco. Bebió un último sorbo de té y miró fijamente la oscuridad interminable. La segunda noche había terminado. La verdadera prueba apenas comenzaba. El tercer día no comenzó con luz, sino con el temblor de pasos crujiendo a través de la nieve endurecida. Tracy se despertó de golpe. Sus dedos ya agarraban el encendedor que había guardado debajo de su ropa térmica. Los otros se movieron detrás de ella, apiñados contra la pared interior redondeada del refugio, donde el calor seguía siendo más fuerte. Afuera, voces débiles resonaban contra el hielo. Abrió la solapa y salió al amanecer azul pálido. El horizonte estaba manchado de niebla y más allá del borde de la trinchera se acercaron 2 figuras. Una se movió con pasos firmes pero trabajosos, su postura erguida y la cabeza escaneando de un lado a otro. El otro tropezó detrás de él, arrastrando un pie y aferrándose al brazo del primer cadete. Tracy subió la cresta para encontrarse con ellos a mitad de camino. El primero fue Uri, un imponente reptil masculino de piel gris del Imperio Dolak. Su armadura corporal se había agrietado a lo largo de los hombros y parches de hielo cubrían su espalda. Su aliento salía en ráfagas densas y controladas. La segunda era una esbelta mujer humanoide, una de las pocas de la base acuática. Especial en su piel que brillaba azul plateado en condiciones normales, se había apagado a un gris sin vida. Sus extremidades temblaban como si se resistieran a la mortaja del aparejo. «Se está congelando», dijo Veery con voz áspera y acentuada. La traje desde la cordillera Tracy asintió, se giró llevándolos a la trinchera dentro del refugio Fez y se movió de inmediato despejando espacio con el brazo sano que le quedaba a Torres. Agarró la última manta térmica intacta y la colocó sobre la chica. El ano mientras Veery la bajaba con cuidado al suelo. Tracy comprobó su pulso débil pero presente. No perdió el tiempo hablando. Le entregó a Rowan el frasco de agua haciendo un gesto para que se derritiera más nieve. Rex se sentó en silencio durante varios minutos observando a Tracy mientras trabajaba. Cuando finalmente lo miró, su mirada no contenía burla ni escepticismo. «¿Solo estudio? ¿Construiste este refugio?», preguntó. «Sí», respondió ella sin levantar la vista. «¿Los has mantenido a todos durante 2 días? 3 ahora?» Corrigió. Lo consideró por un momento. «Eso te convierte en el cadete de mayor rendimiento aquí. No lo hice por el rendimiento, no cambia el resultado», dijo Tracy. No dijo nada más. La chica Eleanor se movió débilmente dejando escapar un gemido bajo cuando el calor comenzó a filtrarse de nuevo en sus músculos. Tracy suspiró aliviada. El refugio ahora, lleno con 6 cuerpos, había llegado a su límite. El aire en el interior era pesado y la condensación goteaba lentamente del techo.
Volviéndose a congelar en los bordes, la trampilla de ventilación improvisada mantenía el ambiente respirable. Pero apenas Tracy sabía que tenía que expandirlo de nuevo más tarde esa tarde, después de verificar los signos vitales de todos y reforzar la base de la cúpula, salió y examinó el horizonte. El clima se mantenía, pero el viento había comenzado a cambiar sutil pero distinto. Se avecinaba una tormenta. Regresó al refugio y se agachó junto a Thor. Necesito tu ayuda. Por supuesto, dijo, vamos a construir una segunda cúpula. No preguntó por qué. Simplemente se puso de pie y agarró su traje exo roto de la pila de piezas reutilizadas. Juntos subieron más a lo largo de la zanja y comenzaron a cavar una nueva sección de nieve, aplanando la base y luego compactando una pared con bloques de hielo reforzados con compuesto térmico de las raciones derretidas de Tracy. Fassi se unió a ellos junto a sus movimientos rígidos pero funcionales. No habló, solo comenzó a arreglar las láminas de metal en capas que Tracy había apilado antes. Rillon emergió último con la espuma aislante sobrante de sus muñequeras. Se la entregó a Tracy sin decir palabra. Ella asintió en agradecimiento. Durante las siguientes horas, el segundo refugio tomó forma. No era tan elegante como el primero, pero era sólido. Tracy conectó las dos cúpulas usando un pasaje estrecho construido con contenedores de raciones apilados y envueltos en una envoltura sintética, formando un túnel a prueba de viento. Veery se hizo cargo de estabilizar la entrada del túnel, mientras Tracy supervisaba la distribución del calor. Cuando terminaron de sellar la estructura, un chillido penetrante rompió en el cielo. Todas las cabezas se giraron hacia arriba cuando una silueta oscura se elevó por encima dejando una estela de humo. La nave de desembarco no era aterrizando, estaba escaneando a bin de luz roja. Barrió el área. La comprobación de supervivencia. Una vez al día, la academia pasaba por encima para rastrear los signos vitales y marcar las posiciones de los cadetes. Si se activaba una baliza o si los signos vitales caían demasiado, la nave de desembarco enviaba un dron para la extracción médica. Pero los extraídos eran automáticamente descalificados. El monitor de muñeca de Tracy zumbó 2 veces, una señal que confirmaba que sus signos vitales y los de sus compañeros permanecían dentro de rangos aceptables. Exhaló lentamente. Pero un conjunto de signos vitales en algún lugar cercano debe haber fallado. La nave permaneció sobre la cresta oriental más tiempo de lo esperado. Un dron se desprendió de su casco y desapareció de la vista. Tracy miró a Ari. Alguien no lo logró, dijo. No respondió. Esa noche llegó la tormenta. El viento aullaba con furia golpeando las paredes de la trinchera y sacudiendo ambas cúpulas. Dentro, Tracy revisó 2 veces cada sello. Se movió entre los refugios a través del túnel entregando agua caliente y pequeñas porciones de pasta de raciones derretida a los cadetes. Se aseguró de que todos estuvieran en capas correctamente. Rotó a los más cercanos a la fuente de calor y revisó sus niveles de oxígeno. Torres intentó convencerla de que descansara. ¿Rillon? Incluso Fessi parpadeó con preocupación cansada. Pero ella se quedó despierta caminando lentamente circuitos dentro del estrecho refugio escuchando la tormenta rugir afuera. En algún momento, sorprendió a Veery de pie cerca de la salida, mirando el azul tenue de la nieve que se arremolinaba. «¿Estás pensando en los que todavía están ahí afuera?», dijo. «Sí», respondió. «No tengo suficientes suministros para ir tras ellos». «Lo sé», se puso a su lado. «Si alguien más llega a la trinchera mañana por la mañana, los dejaremos entrar. No importa quién sea, incluso los que se burlaron de ti, especialmente a ellos». Se giró hacia ella con el ceño fruncido. «¿No quieres venganza?». «No», dijo simplemente. «Los quiero vivos». La miró fijamente durante varios segundos. Luego se hizo a un lado. «¿Tú lidera?», dijo. Tracy negó con la cabeza. «No pedí liderar». «Eso no cambia el hecho». Por la mañana, la tormenta había pasado. La trinchera estaba en silencio otra vez. Y en el borde de la cresta, apenas visible a través de una cortina de escarcha arrastrada por el viento, se acercaban 2 figuras más. Tracy se puso los guantes y salió. El refugio ya no era solo suyo. Era el último refugio en una luna que había aplastado la arrogancia de los fuertes y al hacerlo reveló la silenciosa resiliencia de los ignorados. Caminó hacia los recién llegados. Sin dudarlo, las puertas se abrirían de nuevo. Tracy caminó penosamente por la cresta en silencio, crujido del hielo bajo sus botas amortiguado por capas de nieve acumulada por el viento. Sus brazos le dolían por días de esfuerzo y sus rodillas amenazaban con bloquearse con cada paso, pero no disminuyó la velocidad. Las
Dos figuras que se acercaban se movían como sombras inclinadas cautelosas y apenas erguidas aceleró el paso y primero fue Ciro, un hombre delgado y anguloso del mundo de alta gravedad decente. Sus articulaciones estaban hinchadas y la sangre se había secado en las comisuras de su boca, donde una válvula de respiración agrietada había fallado y llevaba a otra cadete Tena. Una pequeña hembra ave de la raza valaria acurrucada en sus brazos como un animal frágil, sus plumas estaban empapadas de escarcha, sus párpados medio cerrados, los ojos del señor normalmente afilados por el orgullo estaban opacados por el agotamiento. Tracy los alcanzó y asintió en silencio tomando forma flácida de sus brazos. Ciro no discutió, simplemente se desplomó de rodillas jadeando y dejó caer los brazos a los costados. Hizo un gesto hacia la trinchera. Sígame, los calentaremos a ambos. Dentro del domo principal los demás ya habían comenzado a preparar el espacio. Fetzi estaba arrodillado junto a la cámara de calor, revisando los reguladores de temperatura. Veri había reforzado el otro lado de la pared del túnel con una nueva capa de ladrillos de nieve, sellando una pequeña fuga que se había formado durante la tormenta. El aire dentro del domo ahora olía levemente a aislamiento de metal y vapor extrañamente reconfortante. Torres despejó un lugar junto a la chica Elanon que había recuperado la fuerza suficiente para sentarse erguida. Tracy acostó a Tena suavemente y la envolvió en una capa reflectante. Rinle entregó un frasco de caldo tibio hecho con la última de las bolsas de nutrientes, lo inclinó contra el costado del pico de Tena y observó cualquier señal de deglución. Después de un largo rato, en ese momento la garganta de la chica se movió. «Está respondiendo», dijo Tracy. El señor se dejó caer junto a ella. El sudor se le pegaba a la frente a pesar del frío. No habló. Solo apoyó la mano ligeramente en el brazo de Tena y apoyó la frente contra la pared de la cúpula. Tracy se puso de pie y entró en el refugio contiguo. Necesitaba espacio para pensar. Los números habían aumentado. El refugio ahora albergaba a 8 cadetes. No había más espacio, ni más raciones, ni más barras de energía. Lo que quedaba era improvisación, suerte y terquedad. Se sentó contra la fría curva interior de la cúpula y se miró las botas. La grieta en su alma izquierda se había ensanchado. Tendría que vendarla pronto o arriesgarse a congelarse. Pero por ahora su mente ya estaba en otro lugar del cielo. El examen terminaba al mediodía. Si la academia seguía el protocolo, la nave de recuperación llegaría en menos de 2 horas. Si lo cronometraba bien, podría hervir suficiente nieve para que un último lote de agua caliente circulara entre todos. No sería suficiente para deshacer lo que había sucedido, pero podría ser suficiente para retenerlos hasta la extracción. Rillon entró silenciosamente y se sentó a su lado. Él no habló al principio. Ella agradeció que le pasara una vara de ración a mitad de la suya última. Ella la tomó y mordió el borde quebradizo. «¿Sabes qué dijo? Ninguno de nosotros pensó que sobrevivirías la primera noche». Levantó una ceja. «Eso no es exactamente un cumplido». «No, pero hace que lo que has hecho sea aún más difícil». Se encogió de hombros masticando lentamente. «No hice nada especial. Solo me mantuve con vida. Eso es liderazgo. No correr adelante, no gritar órdenes, solo hacer que sea más fácil para los demás seguir adelante». No dijo nada. Las palabras la inquietaron. El liderazgo no era algo que ella quisiera. Había venido a demostrarse a sí misma que no debía cargar a los demás. Y sin embargo, cuando llegaron los momentos que exigieron acción, no dudó. Un zumbido largo y bajo partió el cielo. Se puso de pie de un salto, salió corriendo y escaneó el aire. Las nubes se separaron lentamente para revelar el vientre plateado oscuro de la nave de descenso de la academia descendiendo. Sus estabilizadores se encendieron dispersando el viento y la nieve en todas direcciones. Se protegió los ojos y levantó el brazo activando la baliza en su muñeca. En segundos, la nave comenzó a bajar una plataforma de carga. Los demás emergieron detrás de ella. Sir cargó a Tena de nuevo, esta vez erguida y alerta, aunque todavía débil. Veery estaba junto a Tracy. Su alta figura proyectaba una larga sombra a la luz de la mañana. Fezzi chasqueó las mandíbulas mientras ajustaba las correas de su mochila. Torres y Rins no dijeron nada, solo intercambiaron miradas que no necesitaban palabras. Mientras la plataforma aterrizó, un grupo de oficiales uniformados salió, 3 hombres y una mujer, cada uno con la insignia azul del cuerpo de evaluación de comando. Uno de ellos, un hombre de aspecto severo con piel gris y ojos entrecerrados, dio un paso al frente y examinó al grupo sobrevivientes de la trinchera Chrizar. Preguntó sí, dijo Tracy. ¿Todos ustedes? Preguntó ella, sintió. Todos los que lograron llegar aquí están vivos. El oficial bajó la mirada a su pizarra de datos, los labios apretaron. Eso hace 8 cadetes de 13.
Tracy no preguntó por los demás, el silencio fue suficiente tú, dijo el oficial señalándola, ven conmigo. Ella lo siguió sin preguntar, caminando a su lado hasta el borde de la plataforma, donde otro oficial esperaba. Era humana, más baja, con mechones blancos en su cabello oscuro. Su uniforme llevaba la insignia de rango de un examinador superior. Cadete Tracy Green, dijo la mujer, ha sido observada. Lo supuse, respondió Tracy. La mujer no sonrió. Le entregó un holograma. Este es su informe oficial de desempeño. Superó todas las métricas. Liderazgo, innovación, ingenio. Rescató sistemas fallidos. Creó calefacción sostenible y evitó víctimas. Eso nunca había sucedido antes en un juicio de Chrizar. Tracy escaneó el documento brevemente y luego lo bajó. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ha sido recomendado para el programa de vía rápida de comando, dijo la mujer, y el diseño de su refugio está siendo revisado para su integración en futuros módulos de capacitación de emergencia. El Consejo ha solicitado un informe completo. Tracy parpadeó, porque las expresiones de la mujer se suavizaron ligeramente. Porque durante mucho tiempo los humanos fueron subestimados, considerado primitivo, emocionalmente inestable. Tu actuación reescribe esa percepción. No lo hice por la reputación de mi especie. Es exactamente por eso que importa, respondió la mujer. El resto de los cadetes ya estaban siendo acompañados a la nave. Cada uno ofreció asistencia médica e informes de supervivencia. Fessy se detuvo en la rampa y se volvió hacia Tracy levantando una mano en un saludo silencioso. Tracy asintió en respuesta. Cuando subió a la plataforma, el viento frío de Chrizar la golpeó una última vez, fuerte y amargo. No se inmutó. Entró en la nave sin mirar atrás. 2 días después, se sentó en una sala de informes limpia en la estación central que orbitaba la academia. Sus manos ya no estaban congeladas, sus labios ya no estaban agrietados. Ahora llevaba un uniforme nuevo, el negro y plateado de la pista de mando. Su placa de identificación seguía siendo temporal. El instructor que se sentó frente a ella era uno que recordaba de la orientación, un hombre mayor que una vez le había dicho medio en broma que los humanos sobrevivían más por accidente que por intención. Ahora no bromeaba. Has redefinido nuestras expectativas. Cadete Green, dijo, tu archivo ahora es de lectura obligatoria. Solo seguí la lógica, respondió ella e hizo té. Él también se rió entre dientes. Más tarde, cuando caminaba por los pulidos pasillos de la estación, otros se giraron para mirar. Algunos asintieron. Algunos saludaron. Ella mantuvo la cabeza gacha. No estaba interesada en la fama. Su mente todavía estaba en la trinchera, todavía rodeada de escarcha y fuego y cascos agrietados y dedos temblorosos. Había ido al infierno helado de la supervivencia. Había regresado con algo mucho más raro: respeto.